Encontré una vieja grabación de voz en el teléfono de mi pareja que nunca había escuchado, y ahora entiendo por qué siempre evita hablar de su pasado. Llevo 6 años con mi pareja y, hasta hace poco, yo habría jurado que lo conocía mejor que a nadie. No de esa forma ingenua de sé cuál es su color favorito y cómo toma el café, sino de la manera que solo se construye después de compartir renta, mudanzas, problemas de dinero, enfermedades, reconciliaciones tontas y el desgaste normal de la vida cotidiana. Pensaba que ya había visto todas sus versiones: la persona paciente, la persona irritable, la que se encierra cuando algo le duele, la que bromea cuando está nerviosa. Por eso me descolocó tanto descubrir algo que me hizo sentir que, tal vez, había vivido con un extraño todo este tiempo. Para no dar demasiados datos, voy a llamarlo Adrián. Tiene 34 años, trabaja desde casa y siempre ha sido reservado con todo lo que tenga que ver con su adolescencia y sus primeros años de adultez. Al principio me parecía normal. Hay gente que simplemente no es nostálgica. Yo, en cambio, soy de guardar entradas de cine, mensajes viejos, hasta tickets inútiles. Adrián no. Si por él fuera, viviría sin una sola foto impresa, sin recuerdos materiales, sin hablar de lo que ya pasó. Cuando le preguntaba por su infancia me contestaba con cosas sueltas, casi siempre anecdóticas, como si hubiera practicado respuestas neutras para no entrar en detalles. Fue una época rara, decía. O también, no vale la pena revolver eso. La primera vez que lo escuché pensé que se refería a problemas familiares. Después supuse que quizá había pasado por una ruptura fea o por una situación económica complicada. No insistí demasiado porque todos tenemos derecho a reservar partes de nuestra historia. Además, tampoco es que Adrián fuera frío. Era atento, presente, cariñoso a su manera. Solo tenía esa puerta cerrada con llave, y yo me acostumbré a convivir con ella. Lo raro es que, con el tiempo, empecé a notar que no era simple incomodidad. Había algo más. Si en una película aparecía una escena de una reunión escolar, él se tensaba. Si alguien en una cena hablaba de los años locos de juventud, sonreía sin participar. Una vez, una amiga mía preguntó por qué no teníamos fotos antiguas suyas en el departamento, ni una sola de cuando era niño, y él dijo que se habían perdido en una mudanza. Lo dijo rápido, demasiado rápido. Esa noche le pregunté si de verdad se habían perdido y me contestó, sí, y tampoco me interesa recuperarlas. La conversación murió ahí, pero me quedó dando vueltas. Hace unos 3 meses empezó todo esto. Adrián dejó su teléfono cargando en la cocina mientras se duchaba y entró una llamada de un número desconocido. No atendí. Solo vi que, en cuanto salió del baño y notó la llamada perdida, su expresión cambió. No fue miedo exactamente. Fue algo más parecido a esa rigidez con la que alguien intenta convencerse de que no pasa nada cuando claramente sí pasa. Le dije que lo habían llamado y tomó el celular casi de inmediato. Se quedó mirando la pantalla unos segundos y después bloqueó el teléfono. Le pregunté si todo bien. Me respondió, sí, spam. Pero esa noche estuvo distante, y 2 veces lo vi revisar el móvil a escondidas. No habría pensado más en eso si no fuera porque, una semana después, lo escuché hablando en voz baja en el balcón, a las 2 de la mañana. Me desperté y fui por agua. Desde la cocina oí su tono, serio, seco, nada que ver con cómo habla normalmente. No distinguí toda la conversación, solo frases sueltas. Ya te dije que no. No me llames acá. No voy a volver a explicar lo mismo. Cuando entré al balcón, cortó de inmediato. Le pregunté quién era. Dijo, alguien que se equivocó. Ni siquiera intentó que sonara convincente. Lo peor fue que, en lugar de discutir, me abrazó. Como si quisiera distraerme. Como si supiera que estaba empezando a sospechar y prefiriera calmarme antes que decirme la verdad. No sé si soy la mala por admitir esto, pero desde ese momento empecé a observarlo. No a revisar su teléfono ni a seguirlo, solo a notar detalles. Se puso contraseña nueva en una carpeta del correo. Empezó a bajar la voz cuando hablaba con su madre. Tuvo 2 semanas en las que apenas durmió bien. Y un sábado, mientras veíamos una serie, sonó una notificación de audio en su celular. No la reprodujo. Solo la deslizó y me dijo que era del trabajo. Lo dijo tan rápido que supe que mentía. Hasta ahí yo todavía intentaba ser razonable. Mi cabeza iba de una teoría a otra, una deuda, algún familiar conflictivo, un ex, un hijo del que yo no sabía nada, cualquier cosa. Sí, pensé en infidelidad. Creo que cualquiera lo habría pensado. Pero algo no cuadraba. Adrián no estaba actuando como alguien engañando a su pareja, estaba actuando como alguien esperando que un fantasma no tirara la puerta abajo. Y llegó el día de la grabación. Fue un martes normal. Yo estaba terminando unas cosas en la laptop porque al día siguiente salía temprano, y Adrián me pidió si podía mandarle a imprimir un documento que tenía en su correo personal porque él estaba en una videollamada.
lo hacía a veces. Teníamos confianza con esas cosas cotidianas. Me dio su celular desbloqueado, abrió la aplicación del correo y volvió corriendo a su escritorio. Mientras buscaba el archivo me entró una llamada en mi teléfono, así que dejé el suyo sobre la mesa de la sala. Al volver, la pantalla seguía encendida pero ya no estaba en el correo. Se había abierto la aplicación de notas de voz, probablemente por un toque accidental cuando lo dejé boca abajo. Iba a cerrarla sin más cuando vi algo raro, un archivo muy viejo, con fecha de casi 8 años atrás, marcado como no reproducido. No sé por qué me fijé en eso. Tal vez porque todo el resto de grabaciones eran recientes y con nombres aburridos, tipo lista super, ideas proyecto, recordar llamar al técnico. Esa, en cambio, tenía un título automático y nada más, audio 184. 8 años. No reproducido. Y, encima, justo en un momento en que Adrián estaba claramente ocultando algo. Juro que dudé. Todavía me siento mal por lo que hice después. Sé que invadí su privacidad. Sé que lo correcto habría sido cerrar la aplicación y olvidarlo. Pero también sé que una parte de mí ya estaba cansada de vivir entre silencios, respuestas a medias y miradas esquivas. Y el hecho de que no hubiera escuchado ese audio en todos esos años me provocó una curiosidad horrible. ¿Cómo se puede guardar algo tanto tiempo sin abrirlo? ¿Por qué no borrarlo, si tampoco quería saber de su pasado? Lo reproduje. Los primeros 3 segundos solo se oía ruido, como si el teléfono se hubiera activado dentro de un bolsillo. Luego, una respiración agitada. Después la voz de Adrián, mucho más joven, quebrada de una forma que jamás le he escuchado en estos 6 años. Decía, si alguien encuentra esto, no sé. No sé qué se supone que tengo que hacer. Dijeron que fue un accidente, pero yo estaba ahí y sé que no fue así. Si mañana cambio de idea o me da miedo hablar, al menos esto va a existir en alguna parte. Sentí el estómago caerme. Subí el volumen apenas un poco, con las manos heladas. La voz seguía, no quiero que me busquen. No quiero que digan que estoy inventando. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que no vi lo que vi. Si algo me pasa, fue por eso. En ese momento oí que la silla del escritorio se movía al fondo del departamento. Adrián estaba por salir de la videollamada. Cerré el audio de golpe, mandé el archivo a imprimir como pude y dejé el celular exactamente donde estaba. Debía haber actuado normal, porque él no notó nada. Recogió la impresión, me dio un beso distraído y siguió con su trabajo como si el mundo no acabara de inclinarse. Yo no pude concentrarme en nada el resto del día. La frase se me quedó pegada, dijeron que fue un accidente, pero yo estaba ahí y sé que no fue así. ¿Accidente de qué? ¿Accidente de quién? ¿Y qué significaba si algo me pasa? Pasé la noche mirándolo como si de pronto estuviera hecho de piezas sueltas que no sabía ordenar. Cenó poco. Bromeó sobre una película. Me preguntó si había sacado la basura. Todo normal. Demasiado normal. Y yo solo podía pensar que en algún momento de su vida había grabado un mensaje porque creyó que alguien podía hacerle daño. No dormí casi nada. Al día siguiente me convencí de que tenía que preguntarle, pero no encontraba la forma. ¿Cómo decir escuché una grabación vieja de tu teléfono porque apareció abierta por accidente y luego elegí darle play? Sabía que iba a sentirse traicionado y con razón. Aún así, la otra opción era fingir que nada había pasado, y eso ya no podía hacerlo. Lo intenté esa noche. Empecé por algo suave. Le dije que últimamente lo notaba preocupado. Que si tenía algún problema podía contármelo. Que estaba conmigo, lo que fuera. Él me sonrió con cansancio y me dijo, estoy bien, solo estresado. Seguí insistiendo un poco y se cerró al instante. No de forma agresiva, más bien automática. De verdad, no pasa nada. No hagas una montaña. No quiero hablar de trabajo. Entonces le pregunté directamente si el número desconocido seguía llamándolo. Se quedó quieto. Me dijo, ¿por qué preguntas eso otra vez? Le respondí, porque no te creo cuando dices que es spam. Y ahí empezó la pelea. No fue explosiva al principio. Fue de esas discusiones tensas donde ambos hablan demasiado bajo. Él me acusó de estar paranoico. Yo le dije que me estaba ocultando algo. Él dijo que tenía derecho a tener asuntos propios. Yo dije que esto ya no parecía algo privado sino algo que estaba afectando nuestra vida. De pronto estábamos sacando temas viejos, reproches absurdos, cualquier cosa menos lo importante. Hasta que lo dije. Le pregunté qué había querido decir en esa grabación con que no había sido un accidente. Todavía no olvido cómo me miró. No sorpresa. No enojo inmediato. Fue algo peor, la expresión de alguien a quien acaban de arrancarle una puerta del pecho que llevaba años sosteniendo cerrada. Se le fue todo el color de la cara.
Dio 2 pasos hacia atrás y solo dijo, ¿escuchaste eso? Yo intenté explicarme, pero no me dejó. Me preguntó cuántas cosas más había revisado. Le juré que nada, que solo apareció, que sé que estuvo mal. No pareció importarle. No gritó. Adrián rara vez grita. Se volvió al lado, que en él es mucho más duro. Dijo que necesitaba salir y agarró las llaves. Yo traté de detenerlo. No físicamente, pero sí con palabras. Le dije que no podía soltar algo así y marcharse. Le dije que estaba asustada. Le dije que merecía saber si corríamos peligro o si él había hecho algo. Esa última parte salió peor de lo que sonaba en mi cabeza, porque se giró de golpe y me contestó, claro. Era eso. Tenías que pensar que fui yo. Se fue dando un portazo. Lo siguiente fue probablemente una de las peores noches que he tenido en años. No contestó mensajes durante horas. Yo alternaba entre la culpa por haber escuchado el audio, el miedo a lo que pudiera significar y la rabia de sentirme castigada por descubrir algo que claramente era serio. Cerca de la 1 de la madrugada recibí un mensaje suyo. Solo decía, estoy en casa de mi madre. Estoy bien. Necesito pensar. No volvió hasta 2 días después. Durante ese tiempo yo hice algo que quizá también estuvo mal, pero ya a ese punto sentía que estaba caminando a ciegas sobre hielo fino. Busqué en internet cosas relacionadas con Adrián, su pueblo natal, noticias viejas, apellidos de su familia. Nada concreto al principio. Él siempre había sido cuidadoso con sus redes, y además cambió de ciudad hace años. Pero terminé encontrando una nota mínima en un periódico local, de hacía casi 8 años y medio, sobre la muerte de un chico en una carretera cercana. Decía que había sido un accidente automovilístico. Nombre ficticio también, pero llamémosle Iván. Tenía 22 años. El artículo mencionaba que las autoridades no sospechaban de terceros y que uno de los últimos en verlo con vida había sido un conocido de la víctima, quien declaró haberlo dejado en una gasolinera horas antes. Ese conocido era Adrián. Tuve que sentarme. Nunca me había contado de un amigo muerto. Nunca me habló de haber sido testigo de un accidente. Nunca mencionó una investigación. Y la fecha coincidía casi exactamente con el audio. Cuando volvió a casa parecía más cansado que enojado. O tal vez el enojo seguía ahí, pero tapado por agotamiento. Yo ya tenía preparado todo un discurso pidiendo perdón por escuchar la grabación, pero él se me adelantó. Dejó las llaves en la mesa y dijo, no te fui infiel. No debo dinero. No tengo otra familia. Pero sí te oculté una parte enorme de mi vida, y entiendo si después de esto no quieres seguir conmigo. Le dije que solo quería la verdad. Se quedó de pie un rato, como si estuviera decidiendo entre hablar o irse otra vez. Al final se sentó y empezó a contarme algo que, honestamente, todavía estoy procesando. Cuando tenía 26 años, vivía aún en su ciudad de origen. Trabajaba en un taller mecánico y salía mucho con 2 amigos de la infancia. Uno era Iván y el otro, al que llamaré Sergio. Según Adrián, los 3 llevaban años siendo inseparables, pero la dinámica entre Iván y Sergio siempre fue rara. Competían por todo, se provocaban, se cubrían las espaldas cuando les convenía y luego se traicionaban en cosas pequeñas. Adrián, que entonces era mucho más callado y dependiente del grupo, solía quedarse en medio. Una noche salieron de un bar y la situación se torció. Habían bebido. Discutieron por algo aparentemente ridículo, dinero, una chica, un rumor. Adrián ya ni sabe con precisión porque todo pasó rápido. Fueron al estacionamiento. Iván y Sergio siguieron peleando. Adrián intentó separarlos. En un momento, Sergio empujó a Iván. No fue un empujón de película. Fue torpe, rabioso, de esos que da sin medir el entorno. El problema fue que estaban cerca de una salida lateral donde pasaban autos a bastante velocidad. Iván cayó hacia atrás, se golpeó primero contra el borde de concreto y luego contra la calle. Un coche lo alcanzó de lado. Adrián me contó esto sin mirarme. Dijo que recuerda el sonido más que la imagen. Recuerda a Sergio inmóvil 2 segundos y después gritando que había sido un accidente. Recuerda que quiso llamar a emergencias, pero Sergio le arrebató el teléfono y le dijo que si decía algo nadie le creería, que ambos habían bebido, que él también terminaría metido en el asunto, que sus familias se hundirían. Que lo único inteligente era decir lo mínimo. Yo le pregunté si Iván murió ahí. Dijo que no en el acto, pero sí poco después. Y la parte que me hizo entender el audio vino después. Según Adrián, la policía trató el caso como un accidente vial agravado por alcohol y desorden a la salida del bar. Sergio cambió su versión varias veces, pero siempre acomodándose para salir menos implicado. Insinuó que Iván estaba alterado. Que Adrián apenas había llegado. Que todo había pasado muy rápido. Técnicamente, sí, un auto fue el que lo mató.
Pero Adrián insiste en que, si Sergio no lo hubiera empujado, nada de eso habría ocurrido. Le pregunté entonces por qué en la grabación decía si algo me pasa. Su respuesta me heló. Porque después del entierro, quiso ir a declarar otra vez. Quiso decir con claridad que no había sido una simple caída, que había habido una agresión previa. Y antes de que pudiera hacerlo, alguien le dejó una nota en la moto. Solo decía, deja las cosas quietas si no querés acompañarlo. A los días recibió llamadas sin hablar del otro lado. Una noche rompieron el vidrio del taller donde trabajaba. Nunca pudo probar que fuera Sergio o alguien cercano a él, pero estaba convencido de que venía de ahí. Su madre entró en pánico. Un tío le consiguió trabajo en otra ciudad. Se fue en menos de 2 semanas. La grabación fue lo único que hizo antes de irse, por si le daba miedo declarar o por si le pasaba algo. La guardó como una especie de seguro, y luego nunca tuvo valor para volver a escucharla. Le pregunté por qué jamás me contó nada en 6 años. Y ahí fue cuando toda la historia se volvió mucho más incómoda y humana de lo que esperaba, porque no respondió algo melodramático. No dijo que quería protegerme. No dijo que el dolor era insoportable. Dijo algo mucho más feo y real. Porque me dio vergüenza. Vergüenza de haberse quedado callado. Vergüenza de haber dejado que oficialmente se hablara de accidente cuando él creía que había más. Vergüenza de haber huido. Vergüenza de haber rehecho su vida mientras la familia de Iván seguía con una versión incompleta. Y, peor aún, vergüenza de que, con los años, empezó a dudar de sus propios recuerdos. Me dijo que hubo noches en las que se convencía de que estaba exagerando, que quizá el empujón no había sido tan fuerte, que tal vez la culpa lo había deformado todo. Pero luego regresaban los detalles, la rabia en la cara de Sergio, el tono de amenaza, las llamadas, la nota. La razón por la que el pasado había vuelto ahora era simple y terrible. Sergio lo había localizado. Aparentemente, alguien de su antigua ciudad publicó una foto casual en redes donde Adrián aparecía al fondo en una visita que hicimos hace unos meses. Sergio consiguió su número y empezó a llamarlo. Al principio, según Adrián, fingía cordialidad. Quería ponerse al día. Después pasó a lo directo, decía que la madre de Iván estaba enferma, que seguía obsesionada con el caso, que si Adrián algún día decidía inventar algo solo iba a arruinar a más familias. Hubo una última llamada donde mencionó nuestra dirección a medias, como para demostrar que sabía dónde estábamos. Yo le pregunté por qué demonios no me lo había dicho en ese instante. Me respondió, porque una parte de mí creyó que si lo ignoraba iba a desaparecer otra vez. Y otra parte temía que me miraras distinto. La conversación duró horas. Lloré. Él también, aunque le cuesta muchísimo. Hubo silencios larguísimos. Le pregunté por qué no había ido a la policía ahora. Me dijo que no sabía si había base real, si todo estaba prescrito, si sonarían como delirios viejos, si la grabación servía para algo. Le pregunté si la familia de Iván sabía que él se había ido por miedo. Dijo que no, que probablemente pensaron que simplemente desapareció por culpa o cobardía. Le pregunté qué quería hacer. Me respondió que no sabía, pero que ya no quería seguir escondiéndose. Y ahí pensé que la historia terminaba en una especie de catarsis triste. Error. 2 días después de esa charla, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente. Solo nuestro apellido mal escrito. Adentro había una copia impresa de la nota periodística sobre la muerte de Iván y, marcado con plumón, el nombre de Adrián en el párrafo donde lo mencionaban como testigo. Nada más. Cuando se la mostré, se puso blanco. Fuimos a denunciarlo. Sí, sé que muchos dirán que debimos hacerlo antes, pero necesitábamos algo físico y, honestamente, ambos estábamos en shock. La policía tomó la denuncia por acoso. No prometieron demasiado, pero al menos quedó registrado. También cambiamos algunas rutinas, cámaras, cerradura, todo lo obvio. Lo que no esperaba era que, después de la denuncia, Adrián tomara la decisión que había evitado durante años, llamar a la hermana de Iván. No a la madre, porque estaba delicada de salud, sino a su hermana mayor. Consiguió el número a través de un antiguo conocido. La llamada fue durísima. Ella al principio pensó que era una crueldad que apareciera después de tantos años. Y la verdad, la entiendo. Pero aceptó escucharlo. Hablaron casi 2 horas. Adrián le contó lo que me había contado a mí. Lo de la discusión, el empujón, la nota, las llamadas, la huida, todo. Ella le dijo algo que todavía me retumba, que en su familia siempre sintieron que faltaba una parte de la historia, pero nunca imaginaron que Adrián también hubiera vivido con miedo. A partir de ahí pasó algo que complicó todo aún más. La hermana le envió capturas de mensajes viejos que Iván había mandado días antes de morir, donde se notaba que estaba harto de Sergio por un tema de dinero y por cosas que sabía. No era prueba definitiva de nada, pero sí mostraba que la relación entre ellos estaba peor de lo que Adrián recordaba.
También le dijo que, después de la muerte, Sergio había aparecido muchísimo en la casa, casi demasiado, como queriendo controlar la narrativa de lo ocurrido. Ahora mismo la situación está así. Adrián ya habló formalmente con un abogado para saber si puede hacer una declaración nueva o al menos dejar asentado lo que nunca dijo completo. No sabemos si legalmente servirá de mucho después de tantos años, pero al menos no seguirá escondiéndolo. La familia de Iván está decidiendo qué hacer con la información. Y las llamadas, de momento, pararon desde que se puso la denuncia. Yo, por mi parte, sigo con sentimientos mezclados. Por un lado, me duele muchísimo que me ocultara algo tan grande durante 6 años. No un detalle menor, no un ex del que no quería hablar, sino el núcleo de un trauma que claramente moldeó su vida y nuestra relación. Entiendo el miedo y la vergüenza, pero no puedo fingir que la mentira no me afectó. Hubo un momento en que de verdad pensé que podía estar involucrado en algo peor, y eso también deja marca. Por otro lado, después de escuchar todo, me cuesta verlo como el villano de su propia historia. Veo a alguien joven, asustado, manipulable, paralizado por la culpa, que tomó la peor combinación posible de decisiones: callar, huir y pretender que el pasado podía enterrarse solo. Mucha gente dirá que debió hablar desde el primer día, y probablemente tengan razón. Pero también conozco el tipo de persona que era entonces y el tipo de miedo que todavía le tiembla en el cuerpo cuando suena un número desconocido. Lo que más me ha impactado es entender que su silencio no venía de falta de confianza conmigo en el sentido simple. Venía de una identidad construida sobre una vergüenza inmensa. Adrián no evitaba hablar del pasado porque quisiera mantenerme afuera. Evitaba hablar del pasado porque, si lo hacía, tenía que mirarse a sí mismo como el hombre que no hizo lo suficiente cuando alguien murió delante de él. No sé qué pensarán ustedes. Seguramente habrá quien diga que yo crucé una línea imperdonable por escuchar la grabación. Y sí, la crucé. También habrá quien diga que él me manipuló con secretismo y que debería irme. Otros dirán que es una víctima más de Sergio y de sus propias malas decisiones. La verdad es que yo misma voy cambiando de postura según el día. Lo único que sé es que esa vieja grabación que casi nadie oyó durante 8 años reventó una versión de nuestra vida que yo creía sólida. Y, de una manera torcida, también nos obligó por fin a vivir sin el fantasma encerrado en el teléfono. Sigo con él, por si alguien se lo pregunta. Pero no estamos en un final feliz de película. Estamos en esa parte incómoda donde la verdad sale tarde, lastima a todos y aún así sigue siendo mejor que continuar mintiendo. Él empezó terapia esta semana. Yo probablemente también la necesite. Hay mañanas en que lo miro y siento ternura, otras en que todavía me enojo por haber sido la última en enterarme de la historia que más lo definió. Y aún con todo eso, creo que por primera vez desde que lo conozco lo estoy viendo entero. No solo al hombre que cocina, trabaja, paga cuentas y se acuerda de comprar mi cereal favorito. También al que salió corriendo de una ciudad con miedo de que nadie le creyera. Al que guardó un audio porque pensó que podía desaparecer. Al que prefirió parecer hermético antes que cobarde. Capaz lo era. Capaz solo era un chico asustado. Supongo que por eso escribo esto. Porque encontré una grabación vieja esperando descubrir una traición común y corriente, y terminé topándome con algo mucho más difícil de juzgar, la clase de secreto que pudre a alguien por dentro durante años. No porque disfrute ocultarlo, sino porque admitirlo lo obliga a aceptar quién fue cuando más importaba actuar. Actualización final. Pensé que la última vez que escribí aquí la historia ya estaba lo suficientemente clara, pero las cosas tomaron un giro que honestamente no esperaba y que termina cerrando casi todas las preguntas que quedaron abiertas. Han pasado unas semanas desde mi publicación anterior, y si algo aprendí es que cuando decides sacar algo enterrado durante años, todo lo que estaba alrededor también empieza a moverse. Después de que Adrián hablara con la hermana de Iván, las cosas estuvieron relativamente tranquilas durante unos días. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni cartas extrañas en el buzón. La denuncia por acoso quedó registrada y el abogado empezó a revisar si había alguna forma de dejar asentada una nueva declaración formal sobre lo que pasó aquella noche hace 8 años. No parecía que fuera a cambiar nada legalmente, pero Adrián decía que, al menos, quería dejar la verdad escrita en algún lugar que no fuera solo su cabeza. Mientras tanto, yo trataba de volver a una rutina más o menos normal. No es fácil convivir con alguien después de descubrir una historia así, pero también había algo diferente en él. Más liviano, aunque sonara contradictorio. Como si haber dicho en voz alta lo que llevaba años guardando le hubiera quitado un peso enorme. Empezó terapia. Dormía mejor. Incluso volvió a bromear como antes. Y justo cuando empezábamos a pensar que quizás Sergio se había rendido o que el asunto se iba a diluir con el tiempo, pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Una tarde, Adrián recibió un mensaje desde un número desconocido. No era Sergio. Era la hermana de Iván. Le escribió algo muy corto. Creo que necesitas ver esto. Vení mañana.
No explicó nada más. Adrián estuvo inquieto toda la noche. Yo también. Sabíamos que la conversación anterior con ella había removido muchas cosas en su familia, pero no imaginábamos que más podía aparecer después de tantos años. Al día siguiente Adrián viajó a su ciudad de origen para verla. Yo no fui. Él dijo que primero necesitaba entender qué estaba pasando antes de involucrarme. Me escribió durante el camino y luego desapareció varias horas. Fueron probablemente las horas más largas desde que empezó toda esta historia. Cerca de las 6 de la tarde me llamó. No me mandó un mensaje. Me llamó directamente. Su voz estaba rara, como si acabara de correr una maratón emocional. Lo primero que dijo fue: creo que Sergio mintió en algo mucho más grande de lo que pensábamos. Resulta que cuando Adrián habló con la hermana de Iván, ella empezó a revisar cosas viejas que su familia nunca había tocado demasiado desde la muerte de su hermano. Entre esas cosas había una laptop antigua que Iván usaba en ese tiempo. La habían guardado sin revisarla mucho porque su madre no soportaba abrir nada que le recordara directamente a él. Pero después de escuchar la versión completa de Adrián, la hermana decidió encenderla. Y encontró algo. Una carpeta de audios. No muchos. Solo 3. El último estaba grabado 2 días antes de la noche en que Iván murió. En ese audio, según me contó Adrián cuando volvió, Iván hablaba claramente sobre Sergio. No era una conversación con alguien. Era como una nota personal, algo parecido a lo que Adrián había hecho en su propio teléfono aquella noche. Iván decía que Sergio le debía dinero desde hacía meses y que estaba empezando a ponerse agresivo cada vez que le pedía que lo devolviera. También decía algo que cambió completamente la forma en que Adrián había interpretado todo durante años. Iván decía que Sergio estaba metido en problemas con gente peligrosa. Y que había usado su nombre para cubrir algunas deudas. Eso explicaba algo que Adrián nunca había entendido del todo. ¿Por qué Sergio reaccionó con tanta desesperación después de la pelea? ¿Por qué intentó controlar tanto lo que se decía? ¿Por qué apareció constantemente en la casa de la familia de Iván después de la muerte? Pero lo que terminó de cerrar todo fue otra cosa. En el audio, Iván decía una frase muy específica. Decía: si algo me pasa, que sepan que Sergio ya me amenazó. Cuando Adrián escuchó eso en casa de la hermana de Iván, según me contó, sintió que le sacaban el aire. Durante 8 años había cargado con la culpa de pensar que quizá estaba exagerando lo que vio. Que tal vez había interpretado mal el empujón. Que su memoria había deformado la escena por la culpa. Pero ese audio demostraba que el conflicto entre Iván y Sergio ya estaba escalando antes de esa noche. Que no era solo una pelea tonta de borrachos. Y aquí viene la parte inesperada. La hermana de Iván no solo escuchó ese audio. También encontró un mensaje de texto antiguo, guardado en una copia de seguridad del teléfono que había quedado en la laptop. Un mensaje que Iván le envió a Sergio horas antes de salir al bar esa noche. El mensaje decía algo como: hoy lo arreglamos. No me importa si te enojas. No es una prueba definitiva de que Sergio quisiera matarlo. Pero sí cambia completamente el contexto del empujón. Ya no parece simplemente un accidente entre amigos borrachos. Parece el final de un conflicto que llevaba tiempo creciendo. Cuando Adrián me contó todo esto yo pensé inmediatamente en una cosa. Si la familia tiene ese audio, ¿por qué Sergio estaba tan tranquilo durante años? La respuesta llegó sola. Porque nadie lo había escuchado. Hasta ahora. La hermana de Iván decidió hacer algo que Adrián no esperaba: llevar todo ese material directamente a un abogado y a la policía local. No como una denuncia formal por homicidio, porque legalmente eso sería complicado después de tanto tiempo, sino como una reapertura de revisión del caso. No sabemos todavía qué va a pasar con eso. Los abogados dicen que probablemente el caso siga siendo considerado un accidente agravado por una pelea, pero ahora hay un contexto nuevo, amenazas previas, conflictos por dinero y testimonios que antes no existían. Lo curioso es que desde que Sergio se enteró de que Adrián habló con la familia, desapareció completamente. No volvió a llamar. No volvió a escribir. Ni siquiera respondió cuando la policía intentó contactarlo para hacerle algunas preguntas informales. Según la hermana de Iván, hace unos días cerró su negocio y aparentemente se fue de la ciudad. No sabemos si fue por miedo, por culpa o simplemente porque no quiere que todo esto vuelva a salir a la superficie. Pero aquí viene la última pieza que termina de cerrar el círculo. Cuando Adrián volvió del viaje, esa noche se sentó conmigo en la cocina y me dijo algo que jamás había dicho en todos estos años. Dijo: creo que por primera vez puedo aceptar que no fue mi culpa. No que él no estuviera ahí. No que no haya sido una noche horrible. Pero sí que no era el responsable de haber destruido la vida de alguien. Durante 8 años había vivido convencido de que su silencio lo convertía casi en cómplice. De que su miedo lo había hecho igual de culpable. Pero escuchar la voz de Iván diciendo que ya se sentía amenazado cambió algo en su cabeza. La culpa seguía ahí,
pero ya no era la misma. Y lo más irónico de todo esto es algo que entendí después. La grabación que yo encontré en su teléfono, esa que empezó todo, probablemente fue lo que terminó empujando a Adrián a hablar con la familia. Si yo no la hubiera escuchado. Si nunca hubiéramos tenido esa pelea. Si él hubiera seguido guardando todo en silencio. Probablemente ese audio en la laptop de Iván seguiría olvidado en un cajón. Y nadie habría conectado las piezas. Ahora mismo las cosas están más tranquilas. No sabemos si el caso cambiará legalmente, pero la familia de Iván al menos tiene una versión más completa de lo que ocurrió. Adrián ya no vive con la sensación de que la verdad murió esa noche. Y Sergio, bueno, nadie sabe dónde está ahora. En cuanto a nosotros, seguimos juntos. Todavía estamos procesando todo, pero también entendí algo que no había visto al principio. Adrián no evitaba hablar de su pasado porque escondiera algo terrible que hubiera hecho. Lo evitaba porque durante años creyó que su mayor error había sido no tener el valor suficiente para enfrentarlo. Y ahora, después de 8 años, finalmente lo hizo.